a su esposa, a nuestro hermano que nos está ayudando en la dirección del culto, a cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús, también a los amigos y hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales. Recibo un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Aleluya. Agradezco a Dios la oportunidad que me da de servirlo una vez más con su palabra, con su mensaje. Amén. Colóquense de pie, mis hermanos, vamos a dar lectura. Amén. En el libro de Primera de Pedro 2:9. Amén. Un solo versículo, lo vamos a leer y lleva por tema el pueblo de Dios. Primera de Pedro 2:9. Compartiendo también la Biblia con los hermanos que no tienen o ayudándoles a encontrar la cita bíblica. Amén. Primera de Pedro 2:9. Cuando todos tengan, me confirman con un amén y lo leemos a una sola voz. Amén. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Leámoslo otra vez, hermanos. Amén. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. En la misma posición, mis hermanos, les pido que oren a mi favor para que el Señor me sea usando en esta noche y sea hablando a través de mí. Amén. Ruego a nuestro pastor que venga a este lugar y ore a mi favor. Padre nuestro, Señor del cielo y de la tierra, en esta hora estamos aquí también para oír la palabra tuya. Te rogamos, Señor, mi Dios amado, que nos envíes la palabra para edificación, para consuelo. Mi Dios, que envíes la palabra a algún joven, a alguna señorita, de los que están aquí, los que están conectados, usando la vida de nuestra hermana presidente. Seas tú, Señor, hablándonos a través de ella, conforme sea tu voluntad. Ella solo es el instrumento tuyo para que nos hables a todos tu palabra. Háblanos, Señor, conforme sea tu voluntad, usando la vida de nuestra hermana Gabriela como un instrumento. Gracias porque tu palabra no volverá vacía, sino que hará conforme sea tu voluntad. Amén. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Si nos acordamos, ¿cuál fue el primer subtema que tratamos el día martes? Amén. Renuevos resilientes. ¿Y cuál es el que nos toca el día de hoy? A ver. Renuevos en identidad. Muy bien, renuevos en identidad. Si han estado atentos al primer subtema. Amén. Y cuando hablábamos de renuevos, sabíamos que tiene un significado de empezar de nuevo. Amén. De que algo vuelve nuevamente a la vida. Eso es renuevos. ¿Y qué significará identidad? ¿Qué significa identidad? Porque el tema es renuevos en identidad. Vamos a basarnos en esas dos palabras. Identidad es saber quién eres tú. Es algo que nos define. Eso es la identidad, que incluye lo que pensamos, lo que creemos, nuestros valores y el propósito. Amén. Por eso vemos que dice renuevos en identidad. Ahora, en cuanto a lo espiritual, si hablamos de renuevos, significa
que nuestro Dios restaura la vida. Amén. Es que Dios restaura tu vida. Y no es solo cambiar un poquito, sino que Él hace nuevo todo lo que está dentro de nosotros. Amén. Él sana el corazón, Él nos limpia, Él cambia nuestra forma de pensar. Amén. Y si nos encontramos débiles, Dios nos levanta. Nos levanta con más fuerza. Entonces, ¿cuál es nuestra identidad si nos referimos a lo espiritual? Nuestra identidad es quiénes somos delante de Dios. No lo que la gente dice, no lo que la gente siente a veces, sino lo que Dios nos dice que somos. Amén. Podemos ver que Dios dice que a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Entonces, esa es nuestra identidad. Eso es lo que nos define a nosotros, que somos hijos de Dios. Y a cualquier lado que nosotros vayamos, debemos demostrar nuestra identidad, nuestra verdadera identidad, que es ser hijos de Dios. Que hemos sido, ¿qué? Perdonados, que hemos sido cambiados, que hemos sido transformados por Dios. Amén. Porque ya el viejo hombre murió en nosotros. Somos una nueva criatura. Somos un renuevo. Quiere decir que Dios nos volvió a dar vida. De lo que estábamos muertos, Dios nos volvió a la vida. Lo que estaba seco, Dios le volvió a dar vida, volvió a florecer. Amén. Entonces debemos demostrarnos tal y como somos. Primera de Corintios 5:17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En pocas palabras nos está diciendo que Dios nos está dando una nueva identidad. Si hemos sido transformados, si somos nueva criatura, esa es nuestra nueva identidad que hemos adoptado ahora en el camino del Señor. Amén. Ya no queda nada del pasado. Porque si Dios cambia nuestro interior, nos recuerda quiénes realmente somos en Él. Amén. A ver, si hablamos de renuevos en identidad, vemos que este tema va dirigido más a la juventud. Amén. Que esa fue la finalidad con el que se está tratando estos temas ahora en la semana juvenil. Y cuando nos pasaron se puede decir, las PPTs con todos los temas respectivos, nos pasaron un poco del concepto y la cita bíblica. Amén. Y lo que yo pude leer y observar fue que hablaba de influencia. Amén. Entonces, podemos decir que hoy en día algo que está siendo fuertemente atacado es la identidad. Porque la mayoría de los jóvenes o adolescentes todavía no tienen definido cuál es su verdadera identidad. Todavía no tienen definido lo que quieren ser. Un día quieren ser una cosa, al siguiente día quieren ser ¿qué? Otro. Es porque no tienen todavía definido cuál es su identidad. Muchos creen que los jóvenes somos influenciables, que nos dejamos llevar por las tendencias, por las redes sociales, por las amistades, que cedemos a las presiones muchas veces.
Y empezamos ¿a qué? A perder nuestra esencia. Y empezamos a vivir para agradar a otros. Empezamos a vivir para agradarle al mundo, para tratar de adaptarnos al mundo. Y aquí es cuando empieza el problema. Amén. Porque si no sabes quién eres, terminas siendo del mundo. Pero podemos ver en la Biblia varias historias de jóvenes que, a pesar de que fueron sacados de su ciudad de origen, mantuvieron su identidad ante Dios. Uno de esos ejemplos, y creo que la mayoría conocemos la historia de Daniel. Amén. Conocemos muy bien esa historia juntamente con la de Ananías, Azarías y Misael, que ellos fueron llevados cautivos a Babilonia, que fue conquistada la ciudad donde ellos habitaban. Por lo tanto, se los llevaron a ellos juntamente con otros jóvenes judíos. Entraron a Babilonia, entraron al palacio del rey, a servir al rey. Pero ahí pasa, se puede decir algo muy importante que destaca mucho, y es que estos cuatro jóvenes mantuvieron su identidad. ¿Cómo mantuvieron su identidad? A pesar de que habían sido llevados cautivos, les cambiaron quizá el nombre, porque les pusieron nombres babilónicos, amén. Les pusieron nombres babilónicos como Belsasar, Sadrach, Mesach y Abednego. Esos nombres adoptaron ellos al haber ido a Babilonia. Les cambiaron el nombre, la cultura, les cambiaron incluso la ciudad. Pero había algo que no les podían cambiar, era su creencia en Dios. Que a pesar de que se encontraban en Babilonia, nunca perdieron su identidad. Cuando llegaron se mantuvieron firmes. Y cuando fueron llevados eran adolescentes. De 15 a 17 años aproximadamente tenían cuando fueron llevados a Babilonia. Cuando fueron llevados y presentados ante el rey Nabucodonosor. No eran jóvenes de 25, de 30, de 35 años. Eran adolescentes. Pero no importaba su edad. Se mantuvieron firmes en Dios. Porque a pesar de eso, no se dejaron influenciar ¿de qué? De todo lo que les ofrecía el rey. Porque el rey les puso al frente un banquete. Amén. Les puso al frente todo eso y les dijo: estos van a comer ustedes. Y separó a Daniel y sus 4 compañeros, que son los que destacan en la Biblia, y dijeron: no nos vamos a contaminar. No vamos a comer esa comida. Dennos verduras y agua. Yo me imagino que los demás jóvenes que fueron llevados con Daniel se olvidaron de su Dios. Yo me imagino que los demás jóvenes que fueron llevados con Daniel quizá perdieron su identidad por un momento, se dejaron cautivar por lo que veían sus ojos. Les empezó a llamar la atención eso y ellos cedieron. Pero Daniel y sus amigos se mantuvieron firmes. Vemos que en Daniel 1:8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Cuántos jóvenes, adolescentes, o niños o hermanos a veces nos proponemos no contaminarnos con el mundo? Porque nuestra identidad es diferente a la del mundo, amén. Somos diferentes. Nosotros marcamos la diferencia.
Nuestra identidad es muy distinta al mundo. Somos hijos de Dios. Somos luz. Y nosotros podemos ver que ellos no se contaminaron. Y más adelante tenemos el mismo ejemplo con los 3 jóvenes, con Sadrach, Mesach y Abednego, que por no inclinarse, por no doblegarse ante la estatua que había hecho el rey Nabucodonosor, fueron lanzados ¿a dónde? Al horno de fuego. Pero mantuvieron su identidad y su integridad en Dios. Y a veces nosotros preferimos inclinarnos ante el mundo. A veces nosotros preferimos inclinarnos ante las cosas que nos parecen atractivas, aleluya. Y ahí es cuando empezamos a perder nuestra identidad. Ahí es cuando empezamos a perder nuestra identidad de que somos hijos de Dios. Tenemos otra historia, la de José. También fue llevado a Egipto, lo vendieron como esclavo, aleluya. Pero al llegar a este lugar, él nunca se olvidó del Dios de sus padres. Él nunca se olvidó de las enseñanzas que su padre le había dado. Él nunca se olvidó de su Dios. A pesar de que se encontraba en un país extranjero, siempre mantenía su identidad. Siempre se conducía con cuidado. Cuando pasó lo de la esposa de Potifar, nosotros vemos en la historia que José, huyó, prefirió huir de la tentación, pero prefirió mantener su identidad ante Dios. Prefirió no fallarle a Dios. Así piensen lo que quieran las personas de ahí. Amén. Porque nosotros vemos que lo acusaron falsamente. Fue acusado injustamente y por eso fue a la cárcel. Quizá a él no le importó eso, pero lo que le importaba era mantener su identidad de ser un hijo de Dios a donde vaya. Y eso es lo que el Señor Jesús quiere que nosotros también hagamos, que mantengamos nuestra identidad. Que muchas veces tenemos compañeros, tenemos incluso familia, que por tratar de agradarles a ellos, aleluya, como que nos empezamos a convertir a ellos. Empezamos a hacer a veces lo que ellos quieren, porque no quiero que me excluyan, porque no quiero que me hagan a un lado, porque mis amigos, porque mis amigas, y a veces hasta nos avergonzamos de decir que somos cristianos, que vamos a la iglesia, que somos hijos de Dios, y ocultamos ese hecho. Y podemos ver que en Jeremías 15:19 el Señor le dice a Jeremías: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Cuando Dios le dijo estas palabras a Jeremías, Israel se encontraba alejado de Dios. Israel se encontraba apartado de Dios. Se había olvidado del Dios que lo sacó de Egipto. Se había olvidado del Dios que le alimentó con maná del cielo. Se había olvidado del Dios de sus padres, de Abraham, Isaac y Jacob. Se habían olvidado de todo eso. Perdieron su identidad. Como se encontraban
como se encontraban en una ciudad extraña, empezaron a perder su identidad. Pero ahí es cuando Dios le dice a Jeremías: conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. En pocas palabras le estaba diciendo: tú eres luz, tú estás en luz, tú marcas la diferencia. Si ellos se fueron tras dioses ajenos, tras dioses paganos, tú no te conviertas a ellos, tú no hagas lo que ellos hicieron. Entonces por eso nosotros podemos ver que dice: conviértanse en ellos a ti. Porque conocemos la historia de Jeremías, amén, que sufrió mucho, que padeció mucho como profeta de Dios. Que quizá en algún momento, me imagino yo que también le llegó el desánimo como nos llega a nosotros. Que quizá dijo: Señor, yo ya no quiero seguir porque tu pueblo no hace caso a tus palabras, porque tu pueblo está perdido, porque tu pueblo ha perdido el temor hacia ti. ¿Qué voy a hacer? De pronto estaba queriendo ceder. Y ahí es cuando Dios le dice: que ellos se conviertan a ti, pero tú no a ellos. Y es lo que en esta noche el Señor también te está diciendo a ti, joven: conviértanse en ellos a ti, pero tú no a ellos, porque tú eres diferente, tú marcas la diferencia. Tú eres un hijo de Dios. Ellos no son luz, ellos no conocen a Dios, pero tú sí. Sobre ti fue invocado el nombre de Jesús. Fuiste bautizado en el nombre de Jesús. Incluso quizá fuiste lleno del Espíritu Santo, pero estás perdiendo tu identidad. Quizá tuviste un encuentro con Dios, pero ahora te sientes sin ganas de seguir adelante. Te sientes quizá desanimado, te sientes con pocas fuerzas para continuar. Sientes que a veces lo que el mundo te ofrece es lo mejor. Y a veces quieres ceder. Que la comida que te está ofreciendo el mundo, ese banquete que te ofrece, estás como que queriendo ceder a eso, aleluya. Y es normal que pasemos por el desánimo, es normal que pasemos por el desierto, aleluya. Es normal que te sientas vacío, es normal que te sientas seco. Por eso en esta noche el tema es renuevos en identidad. Porque renuevo significa que lo seco vuelve a la vida. Que cuando una planta le cae la plaga, ¿qué sucede con la planta? Se le caen las hojas, solo queda el tallo y las ramas, pero no hay hojas, no hay fruto. Empieza a secarse, a marchitarse. Pero cuando se le da un tratamiento adecuado a esta planta, nuevamente le vuelven a salir las hojas. Esto es renuevo. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Que si quizá te sientes seco, te sientes desanimado, te sientes vacío, aleluya, sin fuerzas, que quizá dices: Señor, ya no tengo fuerzas para seguir adelante, ya quiero dejar todo. Quiero irme al mundo porque se ve que lo que me ofrece es bonito, se ve llamativo. Quiero probar el mundo. Muchos jóvenes a veces cometemos ese error, que cuando nos encontramos desanimados, decimos: es que yo quiero probar el mundo. Es que yo quiero probar el mundo, quiero yo vivir esa experiencia, aleluya. Pero no te la recomiendo, joven. Estás mejor aquí en la casa del Señor. No te vayas al mundo.
No pierdas tu identidad por las cosas pasajeras. No ames al mundo más que a Dios. Aleluya. En esta noche el Señor te está hablando. Que sigas esperando, que sigas aguantando. Porque Él te va a extender su mano para ayudarte. Que Él está siempre para escucharte. Aleluya. Que no trates de querer aparentar lo que no eres. Aleluya. Mantengámonos firmes, sigamos adelante, sigamos perseverando en el Señor. Sigamos avanzando en sus caminos, sigamos continuando, aleluya. En esa noche, si tienes que renovar tu identidad en Cristo, la vas a renovar, aleluya. Y vas a volver a vivir como realmente tienes que vivir, agradándole a Dios, viviendo una vida como a Dios le agrada. Porque no somos cualquier cosa, dice en su palabra, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Vemos cómo nos describe aquí Pedro, más vosotros sois linaje escogido. Somos escogidos por Dios. Somos real sacerdocio. Somos los que demostramos a Cristo a través de nuestras acciones. Aleluya. Nación santa, que significa apartarse, apartado. Santo significa apartado, santidad, apartarse del pecado. Apartado para Dios. En esta noche quiero llevar a una pregunta, hermanos. ¿Cómo estamos conduciéndonos? Porque Daniel pudo comer esa comida del rey. Quizás no le estaba viendo su papá, no le estaba viendo su mamá, no le estaba viendo nadie. Y él pudo ceder. José de la misma manera. Pudo él también haberle fallado a Dios. Porque no había nadie quien le esté viendo físicamente. ¿Y por qué nosotros entonces, si alguien no nos está viendo, no me está viendo el líder de jóvenes, yo lo puedo hacer, no me está viendo el pastor, yo lo voy a hacer? Es que no hay que cuidarnos de las personas terrenales, debemos de cuidarnos de Dios. Porque claro, nosotros no lo podemos ver. Yo no le puedo ver a usted lo que usted está haciendo cuando va a la universidad, cuando va al colegio, cuando va a su trabajo, cuando está en su casa. Yo no lo veo. Pero los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando aleluya, a los malos y a los buenos. Dios siempre nos está mirando. Quizá nuestro pastor no está ahí atrás de nosotros. ¿Qué está haciendo la hermana? ¿Qué está haciendo ese joven? ¿Por dónde se va ese joven? ¿Qué es lo que? ¿A dónde es que se fue? No. Pero sí, Dios. Y debemos de cuidarnos más de Él. Aleluya. En esta noche, hermano, tienes que volver a alinearte con lo que Dios tiene para ti. Tienes que volver a alinearte con el propósito que Dios tiene para ti. Dejar de vivir, si has estado viviendo conforme al mundo o por agradar al mundo, tienes que dejar de vivir según el mundo. Recuperar tu verdadera posición, aleluya. Por causa del nombre de Jesús, recuperaste tu identidad. Por causa del nombre de Jesús, el yugo de opresión que te estaba atando se rompió, aleluya. Se hizo pedazos. Por causa del nombre de Jesús, las cadenas fueron rotas. Y ahora invocando ese
mismo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre, vas a recuperar tu identidad. Aleluya. Porque Él se despojó de su reino de gloria y vino aquí a morir por usted y por mí. Y el precio que Él pagó quizá no fue con dinero, fue con su sangre preciosa. Nos compró a precio de sangre preciosa. Joven, señorita, eres valioso para Dios. Eres una joya preciosa para Dios. Guárdate para Dios. Espera en Dios. Aprende a depender de Dios. No nos apresuremos a las cosas. Vamos poco a poco, pero seguro, dejándonos guiar por Dios. Sabemos que las águilas, cuando pasa el tiempo, llegan a un punto, amén, en el que ya se siente la vejez, en el que ellas ya sienten la vejez. Porque quizá ya no tienen la misma agilidad para volar como antes. Sus garras se están debilitando. Ya no tiene la misma fuerza para cazar. ¿Y qué hace el águila? Pasa por un proceso de restauración, por un duro proceso de restauración. Se aísla. Se va a un lugar apartado, ella sola. Y empieza a golpearse el pico. Empieza a sangrar, le empieza a doler, se empieza a lastimar. De la misma manera, su pelaje vuelve a crecer, un nuevo pelaje. Después que ya ella misma se lo ha quitado. Lo mismo pasa con sus garras. Le vuelven a salir. Todo eso por el lapso de más o menos 150 días. Es lo que tarda en recuperarse, en restaurarse el águila. ¿Por qué? Porque ella siente que está perdiendo su identidad. Que ella siente que está perdiendo para lo que fue creada. Entonces se va a ¿qué? Se va a restaurar. Quizá nosotros muchas veces también nos sentimos débiles. Quizá muchas veces nos sentimos cargados. Quizá muchas veces, aleluya, estamos con las amistades incorrectas. Quizá nos encontramos en las relaciones incorrectas. Pero así como el águila tiene que soltar, porque es necesario para que vuelva para que vuelva a haber un renacer en ella. Y así como empieza a arrancarse su pelaje, de la misma manera, aleluya, nosotros debemos arrancar de nuestro corazón lo que nos aleja de Dios. Debemos sacar de nuestras vidas lo que no nos permite acercarnos a Dios. No debemos dejar que el mundo nos atrape. Y si ya te atrapó, hermano, nos tocará pasar ese proceso duro. Pero hay que sacar, hay que arrancar de nuestro corazón, hay que arrancar, aleluya, de nuestra vida espiritual esos deseos, esas amistades incorrectas, esas relaciones incorrectas, esas relaciones con el yugo desigual, aleluya. Porque si tú esperas en Dios, Él te va a dar la persona correcta. Si tú esperas en Dios, Él te va a dar esa chica correcta. Pero tienes que desprenderte de eso. Va a doler. Claro que va a doler. Así como le dolió al águila.
que quizás sangra. También va a doler, pero tienes que desprenderte de eso. Es necesario que arranques eso de tu vida para que Dios pueda obrar en ti. Es necesario que saques todo eso, aleluya, para que haya renuevo en ti, para que puedas volver a la vida. Es necesario que saques todo lo que te impide adorar a Dios, todo lo que te sirve como obstáculo, aleluya, para servirle a Dios. Tienes que arrancarlo, tienes que sacarlo. Es necesario hacer eso para que pueda ser restaurado, para que pueda ser otra vez, para que puedas volver a renacer en Dios. Aleluya. Porque mientras el proceso duele, hermanos, más grande será la victoria. Mientras el proceso sea más doloroso, más grande va a ser la victoria. Aleluya. Y Dios nunca nos ha dejado ni nos dejará solos. Todos pasamos por ese proceso, pero no te dejes atrapar del enemigo que está ahí como león rugiente buscando a quien devorar, que anda ahí lanzando sus dardos. Porque te quiere hacer caer, porque se quiere burlar de ti, porque te quiere atrapar, joven. Pero en esta noche, aleluya, hay poder en el nombre de Jesús. Hay victoria en el nombre de Jesús, aleluya. Si le fallaste a Dios, si quizá caíste, te apartaste del Señor, esta noche es el momento en el que tienes que pasar la restauración, aleluya. Esta noche es el momento de la restauración. Esta es tu oportunidad para volver a los pies de Cristo. Esta es tu oportunidad para volver a decirle: Señor, ayúdame a recuperar mi identidad. Quiero seguir mostrándole al mundo que soy hija de Dios, que soy un hijo de Dios. Que vaya donde vaya, demuestre mi identidad de cristiano, aleluya. Que si se ha visto afectada tu identidad en esta noche, mi hermano, aquí hay un altar. Aquí hay un altar al que puedes venir a ponerte a cuentas con Dios. Aquí hay un altar al que tú puedes venir y pedirle al Señor que te restaure, que te levante, que te transforme, aleluya. Que quieres volver a recuperar esa identidad para lo que fuiste creados. Tu amor y verdad. Para volver a imitar a Cristo, aleluya. Llevaremos su gloria. No esperes, hermanos, joven, ser aceptado por la sociedad. Marca la diferencia. Sé diferente. Tú eres distinto ante todo el mundo. Somos diferentes. Somos luz en medio de las tinieblas. Empezamos a alumbrar en medio de esa oscuridad, en medio de ese mundo malo. Tenemos que nosotros resaltar, aleluya, porque somos ese renuevo que el Señor Jesús ha traído a la vida, aleluya. Póngase de pie en esta noche, aleluya. Somos el pueblo de Dios. Quizá yo no sé cómo está tu vida espiritual. Somos el pueblo especial. Pero aquí hay un altar al que tú puedes venir y postrarte a los pies de Cristo, aleluya. Puedes decirle: Señor, ayúdame a recuperar mi identidad. Esa identidad que la perdí. Somos el pueblo de Dios. Ayúdame a recuperar esa identidad que la perdí cuando empecé a seguir al mundo, cuando empecé a amar más al mundo. Él está aquí para restaurarte. Él está aquí para santificarte. Él está aquí nuevamente para limpiarte. Y ser testigos. Oh, aleluya. Él está aquí para hacer renuevos en identidad. Oh, aleluya. Él está aquí porque quiere mostrarte su gloria. Él está aquí en esta noche porque quiere darte ese toque especial. Porque quiere que vuelvas
a la vida. De salvación. Oh, aleluya, aleluya. Quiere que vuelvas nuevamente a renovarte de su presencia. Este es el momento, esta es la noche en la que vas a tener ese encuentro con Dios, ese encuentro que hace tiempo no lo tenías con Dios. Esta noche nuevamente vas a tener ese encuentro con Dios. Esta noche nuevamente vas a sentir su presencia, aleluya. Esta noche nuevamente, su amor nos impulsa. Aleluya, vas a volver a sentir a Dios. Vas a volver a sentir el toque de Dios. Ese soplo de vida que te estaba faltando. De su amor. Que lo que estaba seco, aleluya, vuelva a la vida. Que lo que estaba seco, vuelva a la vida. El pueblo esta noche nueva, esta es tu oportunidad. Esta es tu oportunidad, iglesia. Esta es tu oportunidad, hermano, aleluya. Para que te eleves como las águilas, para que recuperes tus fuerzas, para que pases ese proceso de la restauración. Somos el pueblo de Dios. Aleluya, aleluya. Su sangre nos redimió. Esta es la noche que sigas esperando en Dios. Pero los que esperan en Jehová levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Y llevaremos su gloria a cada pueblo. Trayéndoles es necesario que pase por el proceso de restauración, aleluya. Es necesario que pase por ese proceso, aleluya. Que aunque sea difícil, aunque sea duro, es necesario su amor y bondad para que puedas beber, para que puedas ser un renuevo, para que vuelvas a florecer. La vaya, si tira la vaya. Somos un pueblo Roba si tira ya, Sara la vaya, si tira la vaya. Para que vuelvas a ser nuevamente las virtudes de un renuevo y vuelvas a florecer. Que nos llamó a su luz. Honra la valla, si tira la valla. Somos el pueblo de Dios. Somos ese pueblo de Dios, aleluya. Somos hijos de Dios. Esa es tu identidad, donde quiera que vayas, eres hijo de Dios, eres hija de Dios. No pienses ni siquiera mirar al mundo, aleluya. Que si caes 7 veces te levantará Jehová. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación. Siente la presencia de Dios en esta hora, aleluya. Se siente como se está aquí paseando el Maestro. Aquí se está paseando nuestro Señor Jesús, aleluya. Nuestro Dios Todopoderoso. Podemos callar. Ese nombre que es sobre todo nombre, aleluya. El Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amor y bondad. Santo, santo, santo. Y llevaremos su gloria. No retrocedas, hermano. Que este es de valientes. Que este camino es de valientes. Así sea, caéndonos. Pero de que llegamos a la meta, la llegamos. Salvación. Así a la guayas. Nos impulsa.